Vamos a comenzar, por favor, con una oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por la palabra que tú nos vas a compartir hoy. Gracias por la obra de Jesucristo, Dios, porque por amor a nosotros se humilló y se entregó, y te pedimos que hoy tú nos edifiques y nos fortalezcas por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien. ¿Ven la presentación en PDF? Está en PowerPoint. Perdón, en PowerPoint. Sí, sí aparece. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a ver esta cuarta lección de Cristología y el título es El ministerio terrenal de Cristo. Y vamos a verlo en 3 puntos. El primero, los nombres de Cristo. Segundo, el estado de humillación de Cristo. Y el tercero es el resultado de la humillación de Cristo. Entonces, primeramente, los nombres de Cristo nos van a decir su naturaleza, pero también nos van a hablar de su ministerio y su misión aquí en la tierra. Son 5 nombres. El primero de ellos es Jesús, que como su nombre lo dice es Salvador, pero también nos va a hablar su nombre, que Jesús es el que nos da verdaderamente paz. Recuerdan que simbólicamente, por medio de Josué, se nos está hablando de Jesús. Es decir, no fue Moisés el que introdujo a Israel a la tierra prometida o al reposo de Dios, sino que fue Josué. Y sabemos que Josué y Jesús son el mismo nombre, uno en hebreo y el otro en griego. O sea que es Jesús el que nos introduce verdaderamente al reposo de Dios. ¿Sí? Eso nos habla de su nombre, es nuestro Salvador, y por medio de él tenemos paz para con Dios. El segundo nombre es Cristo, o Mesías en hebreo, que significa ungido. En primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, dice que a los reyes, a los profetas, también a los sacerdotes, se les ungía con aceite, y eso significaba que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos porque eran los elegidos de Dios. Nosotros vemos que en Lucas 2:26, creo que se llamaba Simeón, un judío al que el Señor le dijo que no moriría sin que antes viera al ungido de Dios. Y vemos más adelante que cuando Jesús se bautiza en el Jordán y sale, el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma de paloma. Digamos que ese día fue el momento en que Cristo fue el ungido de Dios para comenzar su ministerio. Este es el segundo nombre, Cristo. El tercer nombre es Hijo de Hombre, que aparece en Daniel capítulo 7, versículo 3. En Daniel 7, el profeta ve una serie de visiones donde van pasando los imperios de la tierra y finalmente llega un Hijo de Hombre. Es bueno, en el lenguaje judío es lo mismo a decir un hombre. Hombre e hijo de hombre es lo mismo. Entonces, ve que este Hijo de Hombre se le da todo el poder y la autoridad para que reine eternamente y para siempre. Y con el tiempo los judíos entendieron que este Hijo de Hombre que vio Daniel, pues es precisamente el Cristo, el ungido de Dios. El cuarto nombre que se le da a Cristo es Hijo de Dios. Se usa en 3 sentidos. El primero, en un sentido mesiánico, o sea que decir Hijo de Dios, Hijo de Hombre y Cristo es exactamente lo mismo. Aparece en Mateo 24:36. El segundo sentido que tiene la palabra Hijo de Dios, que es el más grande, es en un sentido trinitario. ¿Cuál es ese nombre de esa situación con la que batallas diariamente y en la cual incluso ¿Se escucha? Bueno, en un sentido trinitario. Entonces, estamos hablando aquí del eterno Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Y así en Juan 10:30, Jesús dice que Él y el Padre son uno mismo.
o sea, una misma naturaleza, un ser. En Hebreos 1, versículo 1 y 2, vemos que se refieren al Hijo, pero como el eterno Hijo de Dios, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Dice Hebreos que Dios habló a los padres por los profetas, pero en los últimos días Dios habla por medio del Hijo. Sí, este es el segundo sentido que se le da a Hijo de Dios. Y el tercer sentido es por su nacimiento. O sea, Jesús no fue engendrado por José ni por el hombre, no por voluntad de varón, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Estos son los tres sentidos que se le da a Hijo de Dios aplicados a Cristo. Y el quinto nombre es Señor. En el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba por su nombre, se le decía Jehová. Pero después de que se cierra el canon, después de Malaquías, los judíos dejaron de llamarle a Dios pues Jehová por su nombre y le decían simplemente Señor, que en el hebreo es Adonai y en el griego es Kyrios. Sí, pero decir Señor y decir Jehová es exactamente lo mismo. Y vemos que esta palabra Señor también tiene tres usos. Puede ser de forma respetuosa, por ejemplo, a un anciano se le podía decir Señor. Señor también se le decía a una autoridad, por ejemplo, al Sanedrín, se referían a él, y también se le da ese título a Jesús. Y el más importante de todos, Señor como sinónimo de Dios. Y ese también se le aplica a Dios, a Cristo, perdón. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego en Filipenses capítulo 2, versículos 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos que en el primer pasaje bíblico dice que solos nosotros los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, conscientemente le decimos a Cristo, Señor. O sea, Jesús es Jehová, Jesús es Dios. Pero Filipenses 2:11 dice que cuando el Señor venga, todo ser humano, no importa si es ateo, agnóstico, cristiano, todos van a reconocer que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Ahora en este momento, pues, ateos, testigos de Jehová, agnósticos, no reconocen, judíos también no reconocen a Jesús como Dios. Pero vendrá el día en que todos lo reconozcan como tal, como Señor o Kyrios. Sí, estos son los nombres de nuestro Señor Jesucristo que nos dan a entender su ministerio terrenal. El segundo punto son los 5 estados de humillación de Cristo. Y para entender la humillación de Cristo tendríamos que partir de Filipenses 2, versículos 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice primero que se despojó a sí mismo. Esa palabra en el griego es kenosis, que literalmente significa vaciamiento. Y eso que Jesús se despojó de sí mismo no quiere decir que Jesús se despojó de su divinidad o de sus atributos divinos, sino que más bien Jesús puso a un lado su majestad divina de soberano gobernante del universo para tomar una naturaleza humana. Y su humillación, que viene de la palabra griega tapeinosis, pues significa eso precisamente, que Dios Jesús, el dador de la ley, ahora Él se humilla para cumplir la ley. Y se va a humillar hasta el punto de hacerse pecado y que toda la ley, todos los mandamientos, por medio de todos estos mandamientos, sea juzgado como el peor de los pecadores. O sea, tenemos aquí que el legislador se hace legalmente responsable de nuestros pecados y atrae sobre él mismo la maldición. En eso consistió la humillación de Cristo y su vaciamiento. Ahora, los 5 estados de humillación de Cristo es, número 1,
su encarnación y su nacimiento. ¿Por qué es humillación? Bueno, porque Cristo es el todopoderoso Dios, creador, que ahora toma una naturaleza humana y se sujeta a ella. O sea que Cristo tenía hambre, tenía sed, se cansaba, probablemente cada día terminaba con las piernas adoloridas por tanto caminar, quizá la garganta se le irritaba por tanto predicar la palabra, y esa es su humillación. Pero también tenemos su humillación en su nacimiento, que el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en el seno de una familia humilde, y que Él va a nacer en un establo, en medio de los animales, y como recién nacido es depositado en un pesebre, donde se da de comer a los animales. Y creo yo que ni la persona ni la mujer más humilde pensaría en poner a su hijo recién nacido en un pesebre, pero dadas las circunstancias, ahí es donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Y es que era el plan de Dios que si Cristo es el principio de todas las cosas, Él tenía que ser el fin de todas las cosas. Recuerdan que hace 2 clases, cuando vimos Colosenses 1, del 16 al 18, les decía que Cristo es el principio, y que esto es el griego, la palabra griega argé, que significa que de Cristo salieron todas las cosas, que Él es la fuente de todo, que todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Pero también es el fin de todo, es la palabra griega telos, que es aquello en virtud de lo cual se hace algo. Todo salió de Cristo y el único que podía volver a juntar todas las cosas era precisamente Cristo. ¿Cómo? Pues por medio de la sangre de su cruz. Dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el plan de Dios. Todo sale de Cristo, todo va a ser juntado en Cristo Jesús. Principio y fin. El segundo estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo fueron sus sufrimientos. De hecho, Él fue perseguido desde que nació. Apenas tenía unos días de nacido y ya lo quería matar el rey Herodes. Entonces Jesús es llevado a Egipto, vive allá unos años y de regreso sus padres no regresan a Jerusalén, sino que se van a Galilea y viven en Nazaret. Ahora recuerden ustedes que María ya estaba embarazada antes de que se casara con José. Y en ese tiempo lo que se rumoraba es que Cristo era un hijo de fornicación. De hecho, hay un libro, no recuerdo si es la Misná o la Midrash, pero es un documento judío donde recoge todas las tradiciones de los maestros de la ley, y ahí dice que Jesús era hijo de Pantera, y Pantera era un sicario, un celote judío. Entonces, imagínense ustedes a Jesús desde niño. Él sabía que saliendo de la puerta de su casa iba a empezar la burla y el bullying. Eres hijo de fornicación. Me parece que es en Juan capítulo 5, cuando los judíos le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. Pues estaban ofendiendo a Cristo recordándole que según se creía, era hijo de Pantera, un sicario. Entonces, eso también fue el sufrimiento del Salvador. No solo fue perseguido, sino que además fue humillado. Lo quisieron desbarrancar en Nazaret y varias veces lo quisieron apedrear. Dice un pasaje bien conocido por nosotros, Isaías capítulo 53, versículos 6 al 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que los sufrimientos de Cristo no empezaron cuando Él tuvo 30 años, sino que fueron desde recién nacido, pasando por su infancia y su juventud. El tercer estado de humillación de Cristo fue su muerte. Él sufrió la muerte más vil tanto para los judíos como para los gentiles. Dice la ley que cuando un judío fuera digno de muerte lo debían apedrear y después de eso su cadáver debía ser colgado en un madero para que todo el pueblo de Israel lo viera. Ese era un maldito de Dios. Y ya en la tarde lo bajaban del madero. Eso por parte de los judíos. Pero también era la peor de las muertes para los gentiles, la crucifixión. Piensan los historiadores que esta crucifixión la inventaron los persas, solo que la cruz era más bien una X, un tache, donde amarraban a los sentenciados de sus manos y pies, lo elevaban un poquito por encima de la tierra y con esto daban a entender que esa persona era tan mala, tan maldita, que no merecía tocar la tierra para no contaminarla. Así que cuando nuestro Señor Jesús fue colgado en un madero, eso es lo que se estaba diciendo. Es un maldito, es el peor de los pecadores y no puede tocar la tierra para no contaminarla. En ese momento el Señor Jesucristo había sido hecho pecado por nosotros. Y luego esta crucifixión, los persas se le enseñan a los griegos cuando fueron las guerras médicas, como la película de 300. Los griegos se le enseñan a los de Tiro cuando Alejandro Magno conquista esa ciudad. Luego los de Tiro cuando hacen una colonia en el norte de África llamado Cartago, le enseñan la crucifixión a los romanos cuando entran en guerra con ellos. Y finalmente los romanos van a perfeccionar ese suplicio añadiéndole clavos a pies y manos. Y esa es precisamente la muerte que tuvo nuestro Señor. Pero sabemos también que muerte no solo es física, sino también espiritual. Muerte significa separación. Entonces, la muerte física es cuando la parte espiritual de la persona se separa de la muerte de la parte física. Pero la muerte espiritual es cuando hay una separación de la presencia de Dios y una enemistad por causa del pecado. Y también Cristo sufrió en la cruz del Calvario esa muerte espiritual, es decir, sufrió el abandono de su Padre. Aunque Dios es trino, Cristo experimentó ese sufrimiento y ese abandono del Padre. Es como, imaginen esto, ¿no? Un niño que está en etapa de cáncer terminal y ya ni siquiera la morfina le hace efecto. Y está en un cuarto de hospital agonizando y sus papás están ahí. Y el niño está pidiéndole ayuda a sus padres para que lo consuelen, lo abracen, pero los padres solamente lo ven. No hace nada por consolar a su hijo. Digamos que algo parecido sufrió Cristo. Ahí estaba el Padre, pero el Padre estaba distanciado y lo dejó en el abandono, porque en ese momento Cristo estaba siendo juzgado por todos nosotros. Esa fue la tercera humillación de Cristo. La cuarta humillación o estado de humillación fue su entierro. O sea que Cristo, que es la vida y el dador de vida, tuvo que bajar a un sepulcro como cualquier ser humano. Siguió la misma ruta que todos. Y su último estado de humillación es que él tuvo que bajar al Hades o al Seol. Dice el Salmo capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como todos los hombres desde Adán, Cristo también tuvo que descender al Hades o al Seol
en las profundidades de la tierra, solo que de una manera muy distinta a los otros hombres, porque Cristo descendió triunfante sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne, y descendía ahora para vencer a su último enemigo, que es la muerte, y también para llevarse a los que esperaban en él. La enseñanza es que en las profundidades de la tierra o en el Hades, estaba dividido en 3 capas. La capa más baja es conocida como Tártaro, y aparece esta palabra, me parece que en segunda de Pedro, donde están los espíritus encarcelados, aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Luego la capa intermedia, que es el Hades o Seol, y es donde están los que murieron en condenación. ¿Recuerdan la parábola de Lázaro y el rico? El rico va a dar a esta capa intermedia, donde está en sufrimiento. Y finalmente la capa más elevada era conocida como el seno de Adán, donde estaban todos los justos esperando a su Redentor. Pues ahí también tuvo que descender nuestro Señor Jesucristo, para posteriormente resucitar. Y estos fueron los 5 estados de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el tercer punto es el resultado final de la humillación de Cristo, que es nuestra salvación. Imaginemos un escenario, hermanos. Imaginemos que Cristo nunca vino a la tierra, que no fue la voluntad del Padre, ni tampoco la del Hijo de Dios, venir a la tierra. Si esto no hubiera sucedido, número 1, el hombre hubiera pagado por sus propios pecados. Y como sabemos, la paga del pecado es muerte, y toda la humanidad estaría en el castigo eterno, en el Hades, esperando que sean llevados luego al lago de fuego y azufre. Segundo lugar, después de pagar con la muerte, no habría misericordia para nosotros. Simplemente Dios aplicó la justicia. Pecaste, mueres. Y en tercer lugar, jamás habría reconciliación, porque todos nosotros estaríamos en el lago de fuego y azufre, y Dios estaría en el tercer cielo, distanciados. Mas, sin embargo, porque Cristo vino a dar su sacrificio vicario por nosotros, número 1, tenemos que la parte ofendida, no la parte ofensora, sino la ofendida es la que paga. Cristo se hace pecado. Número 2, hay misericordia para nosotros, porque la obra de Cristo fue perfecta, porque es el Hijo de Dios, porque jamás pecó. Entonces ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo y tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Y número 3, no solo nos perdona, sino que además Dios nos da vida eterna, nos adopta como sus hijos y nos hace parte de su reino. Todo de principio a fin viene a ser ahora por gracia de Dios. Esa es la gran diferencia entre si Cristo no hubiera venido y Cristo que vino para darnos vida eterna. Ahora, ya tenemos salvación, lo que sigue es el orden de Dios para nuestra salvación. ¿Cómo es que opera esto en nosotros? Miren, esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el orden de Dios es, número 1, primeramente Dios nos conoció. Desde la eternidad Él sabía quiénes iban a arrepentirse y quiénes no, quiénes íbamos a poner nuestra fe en Jesucristo y quiénes no se iban a arrepentir ni creer en Jesús. Luego, como Dios nos conoció, entonces nos eligió. No nos seleccionó, sino que nos eligió de acuerdo a su conocimiento previo. Y porque nos eligió, nos predestinó con un objetivo, y que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo y partícipes de su reino.
Y porque nos predestinó, lo organizó todo Dios para que en su determinado momento Dios nos llamara. Hubo un día en el que alguien nos predicó del Evangelio y nosotros creímos. Entonces escuchamos la voz de Dios. Estuvimos de acuerdo con Dios que somos pecadores, nos arrepentimos, pusimos nuestra fe en Él y el resultado de esto fue nuestra regeneración. Somos salvos. Y lo último es que nosotros perseveramos en esta gracia. Dice la epístola a Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Dios, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Recuerdan que hace 2 semanas la hermana Lirio, cuando nos predicó, nos hablaba de la importancia de perseverar en la fe? La semana pasada el hermano Porfirio de nueva cuenta nos tocó este tema de perseverar en la fe. Y no significa que perseveramos para ver si llegamos a ser salvos, sino que porque somos salvos, perseveramos en la fe. Esa es una característica del que verdaderamente ha nacido de nuevo. Persevera hasta llegar a la meta. Aunque la verdad es que no todos tienen este orden de Dios para salvación. Por ejemplo, los calvinistas siguen otro orden. Para ellos lo primero es la soberanía de Dios y los decretos eternos. Dicen ellos, si Dios en su soberanía y en su eterno decreto te predestinó para ser salvo, vas a ser salvo. Pero si Dios no quiso predestinarte para ser salvo, pues aunque tú quieras, no vas a ser salvo porque Dios no quiere. Y ellos lo resumen con este acróstico. Es el acróstico TULIP. TULIP está en inglés, pero T significaría la depravación total de los hombres. U es la elección incondicional de Dios. L es la expiación limitada. I es la gracia irresistible. Y P es la perseverancia de los santos. De todo esto, nosotros solamente estamos de acuerdo en el número 5, en la P, en la perseverancia de los santos. Los 4 anteriores no concordamos con ellos. ¿Por qué razón no? Porque para ellos la depravación total de los hombres significa que cuando Adán y Eva pecaron, entonces murieron espiritualmente. Y según ellos, una persona que está espiritualmente muerta no puede ver, no puede escuchar la voz de Dios, no puede hablar, no puede sentir y mucho menos tener fe. Eso es, según ellos, la depravación total de los hombres. Entonces, si una persona va a ser salva, dicen ellos que lo primero es que nace de nuevo, luego escucha la palabra y pone su fe. Tienen que vivir para que tengan fe, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, ese concepto de muerte espiritual no calza con lo que dice la Biblia. Más bien la Biblia rechaza esa definición. Pongamos esto como ejemplo. Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Entonces, espiritualmente están muertos. Pero sucede que Adán y Eva están conscientes de su pecado, se avergüenzan, se arrepienten y además escuchan la voz de Dios. Y cuando Dios les da la promesa de Génesis 3:15, Adán y Eva tienen fe en la promesa. Por eso comienzan los sacrificios a Dios. Si estuvieran espiritualmente muertos, como piensan los calvinistas, pues obviamente Adán y Eva no pudieron haber escuchado la voz de Dios, ni siquiera tener fe. O pensemos en un caso más drástico. Caín mató a su hermano Abel y parece que no se arrepintió. Y aún así, él escuchó la voz de Dios cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Así que una persona que está espiritualmente muerta no quiere decir que no puede tener fe, no puede creer, no puede escuchar la voz de Dios.
sí la puede escuchar y puede arrepentirse para después poner su fe en el Señor. Luego ellos dicen que la elección es incondicional, o sea, no importa lo que tú hagas, bien o mal, no importa. Si Dios te eligió desde la eternidad para ser salvo, vas a ser salvo, independiente de quién seas tú o lo que hagas. Luego la L es expiación limitada. Dicen que Cristo murió solamente por los pecados de los elegidos de Dios. Pero primera de Juan lo contradice. Dice que Cristo murió no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Abarca todo. Y que es la gracia irresistible. Esta enseñanza viene desde una experiencia muy personal de San Agustín. San Agustín por un tiempo practicó el gnosticismo en una secta llamada el maniqueísmo. Y en un momento de crisis espiritual de Agustín, él dice que él no quería ser cristiano, se negaba a ser cristiano, pero él sintió que Dios lo atrajo con su gracia a la fuerza. Aunque él no quería, Dios lo salvó. Entonces, eso es la gracia irresistible. Si Dios te llamó para ser salvo, no puedes resistirla. Dios te va a traer aunque sea de las orejas. Pero nosotros sabemos bíblicamente que la gracia de Dios sí se puede resistir. Recuerdan que en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a los fariseos, escudriña las Escrituras porque en ellas les parece que tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. No es que Cristo no quisiera, sino que ellos no querían acercarse a Jesús. Entonces sí, la gracia de Dios puede resistirse. Por eso es que, como dice Romanos, todo empieza de acuerdo al previo conocimiento de Dios. Y por eso es que Él nos eligió, nos predestinó, nos llamó y después nos regeneró y ahora estamos perseverando por la obra de Cristo. Y eso sería todo por esta lección.